Estamos en Hebreos capítulo 1. Hay dos ideas Hebrews chapter 1. que seguramente con toda seguridad el Espíritu Santo me va a ayudar a expresarme y dejarlas claras. La primera es que esto que tenemos aquí, de tapa a tapa, es la palabra de Dios. I have several ideas that I want to speak clearly about. One is that this is the Word of God. Tú dirás, acabas de descubrir América. You say, you just Esto discovered America. Ya lo sabía yo. I already knew that. Esto es la palabra de Dios. This is the Word of God. Ese es el primer punto. That's the first point. Y el segundo lo veremos luego, The second point, we'll see it acerca afterwards, de creer de verdad la palabra de Dios. about believing truly the Word of God. Estamos con medicamentos y se seca la boca. Dice Hebreos 1:1 Hebrews que 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿ves? Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo habló a los padres por los profetas. Dios ha hablado a los padres y nos sigue hablando a nosotros, puesto que la palabra de Dios permanece en los cielos para siempre y es para nosotros. Dios ha hablado por medio de los profetas. Y dice el versículo 2 que en estos postreros días Verse 2. nos ha hablado por el Hijo. Ha hablado por los profetas después del Hijo, ha hablado también por sus apóstoles. God spoke through the prophets, then by the Son, and after the Son, He has spoken by the Cuando los apostles. apóstoles, los 12, como los 70, como When the 12, the 70, los seguidores en su totalidad, cuando ellos hablaban, the followers, when they spoke, la Biblia dice que estaban predicando la palabra de Dios. the Bible says that they were preaching the Word of Que God. la palabra de Dios es la misma. The Word of God is the same. Si es hablada a través de los profetas, a través del Hijo, a través de los apóstoles o a través de los seguidores de Jesús, siempre es la palabra de Dios. And it can be spoken through the prophets, through the Son, through the apostles, or the children of God. The Word of God is always the same. No ha disminuido en absoluto. His Word has not diminished at all. La palabra de Dios es la verdad, The Word of God is the por truth. excelencia. By Es la única verdad. the Word is the La verdad only truth, definitiva. the definite truth. En Juan 17:17, en la oración de Jesús al Padre, Él John dice, 17:17. santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Sanctify them in your truth. Your Word is your truth. Puede parecer liviano, pero es muy serio. Now this might seem very light, but Porque this is los very que estamos serious. acostumbrados a reunirnos alrededor de la palabra de Dios, Because us who are used to gathering around the Word of también God, podemos correr el peligro de perder de vista que la palabra de Dios es la verdad. we can also risk forgetting that the Word is the truth. Tu palabra es verdad, dijo Your Jesús. Word is the truth. Jesús, allí en Juan 14:6 dice, yo soy la verdad. Now Jesus says, I am the truth. ¿Leíste eso? Have you read that? Yo soy el camino, I am the way, la verdad the truth, y la vida. and the life. Jesús es Jesus is la verdad the truth. definitiva, It's definite. sin paliativos, Without sin any nada que añadir. excuses. There's nothing to add, ni nada que quitar. nothing to take out from this. Dice allí el Evangelio de Juan que en el principio era el verbo The Gospel of John says that first it la was the palabra. verb, the Word, y la palabra era con Dios and the Word was with y la God, palabra era Dios. and the Word was Y aquel God. verbo, And that aquella verb, palabra, that se hizo verb carne, became flesh, como tú y como yo. like you and I. Idéntico, That was identical, pero sin pecado. but without any sin. Y habitó entre nosotros. And it lived Luego, among us. Jesús es la palabra hecha carne. So Jesus was the Word made flesh. Vaya, no me pasa esto a menudo. Él dijo, yo soy la verdad. He said, I am the truth. He mencionado ahora que la palabra que predicaban sus discípulos
era la palabra de Dios, ahora me viene a la mente un versículo en el capítulo 5 de Lucas, el versículo 1. Now, I'm thinking about Luke chapter 5, verse 1. Lucas 5:1. Allí dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y en Hechos 4:31, solo estos dos versículos veremos para no extendernos mucho. Hechos capítulo 4 y versículo 31. Dice allí, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo ¿qué? La palabra de Dios. Aquí eran sus discípulos ya. Ser llenos del Espíritu. Hablaban con denuedo. La palabra de Dios hay que hablarla con denuedo, porque no es el periódico de la mañana, es la palabra de Dios. They were speaking with passion the word of God Hay because you have personas to speak it with passion. que predican la palabra de tal forma Some people may preach the word in such que a tú te quedas way. mirando y dices, pero si es que no te lo crees ni tú lo que You say, estás but you diciendo. you No hay don't denuedo, believe no hay what you're convicción, no hay speaking. llenura del Espíritu Santo de Dios. There's no passion, there's no conviction, there's no filling of the Holy Spirit. Estos estaban But these, llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo ¿qué? La palabra de Dios. they were speaking the word of God with Lo que passion. Jesús predicaba, por supuesto, era la palabra de Dios. What Jesus preached was Él the era word la of God. palabra hecha He carne. was the word. Todo lo que está escrito aquí acerca de Jesús, sus afirmaciones, sus palabras, sus promesas, todo eso es palabra de Dios. And everything that they were preaching was Palabra the de word Dios, of God. mi hermano. Word of God. Y la palabra de Dios no es opcional. And the word of God is not optional. Esto lo tomo, esto lo dejo, esto me pone entre la espada y la pared, I take aquí hago this, un I quiebro y leave me voy this. por el otro lado. Esto sí. I like this, I don't like No. that. No. La palabra de Dios no es opcional. The word of God is not an option. Mira, hay un versículo que siempre me ha comprometido mucho, que And there's a está... verse that I've always, Pues no he tomado la cita. Creo que es Juan, capítulo 6, está por ahí. Jesús les dijo, si yo os digo la verdad, if I tell you the truth, ¿por qué vosotros no me creéis? why don't you believe me? Estaba confrontando a los fariseos, a los que andaban por allí de rondones, Confronting the Pharisees. pero él les dice, vamos a ver, ninguno de vosotros puede inculparme a mí de pecado. Él era una persona santa y limpia, que predicaba la verdad de Dios. See, Jesus said, I am preaching the truth. Y él les dice, si yo os digo la verdad, And if I am telling you the ¿por truth, qué vosotros no me creéis? why don't you believe me? Mira, esto me confronta a mí, This confronts porque me. yo tengo que reconocer, no sé si tú te apuntas a esto, Because I have to recognize, and I don't know if you pero yo have tengo que to, reconocer que en muchas ocasiones he sido un creyente incrédulo. that many times I have been a believer full of unbelief. Yo creo que la Biblia de Génesis a Apocalipsis es la palabra de Dios, lo creo. I believe that from Genesis to Revelation, this is all the Word of God. Pero resulta que a veces me confronto con una palabra de Dios clara But sometimes I read a clear Word of y yo estoy God, tomando otro pensamiento, otra determinación, otro rumbo distinto a lo que la palabra de Dios me está diciendo claramente. Creyente incrédulo. but I'm thinking and I'm doing and acting in a different way. I mean, Pasa a menudo. opposing that word, Pero and so Jesús I'm an dice, si yo- unbelieving believer. Si yo os digo la verdad, But Jesus says, if I ¿por tell qué you the vosotros truth, no me creéis? why don't you believe me? Mira, hermano mío, tú sabes, igual que yo. And you know, just like I do, Allí en Romanos 1:16, Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Romans 1:16, the gospel is the power of God for salvation. ¿A quién? Salvation for whom? ¿Para quién? ¿Para todo el mundo? For every person, for all the world? Romanos 1:16, míralo. Romans 1:16, ¿Para quién es el Evangelio poder de Dios? the gospel is power Para todo aquel que cree. for all who believe.
Solo para el que cree. El Evangelio es poder de Dios. Only for he who believes is the gospel Para los power demás, of no. God. For the rest it is not. Y hay mucha gente que acepta que la Biblia es la palabra de Dios. And many people accept that the word Y is da un the Bible is the asentimiento word. mental hacia el tema. Sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. And mentally they say, yes, I believe Pero it luego is the al word detalle, a la of hora de la God. verdad, But in the truth, cuando Dios da una palabra y yo tengo una queja, con lo cual estoy demostrando que no creo esa palabra, when God gives me a word and I complain because I really don't el believe Evangelio, it, the al menos en gospel ese área, in no that es poder area de Dios para mí, no lo es. is not the power of God El for Evangelio me. es poder de Dios para salvación, Because the gospel is the power of solamente God para aquel que cree. for salvation only to him Mira who conmigo. believes. Mira conmigo, por favor, en el libro de Hebreos, So let us go back to the book of Hebrews. en el capítulo 4, Hebrews 4, hay un versículo por ahí, no sé qué capítulo y qué versículo del libro de Isaías que dice, despierta, despierta, vístete de poder. Estamos en Hebreos capítulo 4, hay algo también pues muy significativo. Hebreos 4, versículo 2, verse 2. dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Buena nueva es el Evangelio. Evangelio significa precisamente eso, buenas nuevas, buenas noticias. A nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? It says, the Por message no they heard was of no ir value acompañada de fe en los que la oyeron. because they did not share the faith of No, those si yo tengo fe en lo que he oído, ¿seguro? who heard. Es tan importante. You see, it is so important. Dice, el Evangelio ha sido predicado. The gospel has been preached. Ahora Isaías pregunta, Isaiah asks, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? who has believed our announcement? Y porque el anuncio está ahí, el Evangelio está siendo anunciado, pero Isaías pregunta, dice, ¿quién ha creído? Because see, the announcement is there, the gospel has been preached. ¿Y sobre Who quién se ha has believed? manifestado el brazo de Jehová? And upon whom has the El arm brazo of God been de Jehová se manifested? manifiesta solamente a aquellos que han creído. Well, the arm of God has only been manifested upon those who have El Evangelio es poder believed. solamente para aquellos The que gospel creen la palabra de Dios. Is the De power of todo those who corazón. believe the word with all their Se han hearts. entregado a ella de todo corazón. They have given their lives to the word with all A their esta gente hearts. dice que no les aprovechó la palabra. But these people says that the word was of no value to them. ¿Sabes lo que es aprovechar? Lo vamos a definir ahora, esta palabra, aprovechar. Tú sabes. You know Pues, what it means? aquel That que no pone fe en la palabra, if you don't put faith in the word, la palabra no le aprovecha. the word is of no value. Es así de sencillo. Not good for anything. El Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. The Lord says, I will not forsake you nor abandon you. Por tomar un versículo entre mil. Eso es palabra de Dios para ti y para mí. And that's the word of God for you and for me. No es una palabra que está allí perdida y que es para no sé quién y yo si quiero la considero y si no la dejo. No, eso es palabra de Dios para ti See, that is not y a para word mí. that is floating around and you can take it or leave it. No, No it is te a word for dejaré, you. I will never ni leave te you. desampararé. I will never forsake you. Pero yo estoy But I, temeroso, I'm fearful. me quejo, I'm complaining. estoy angustiado, I'm anguished. qué mal me va. I'm thinking No everything tengo goes nada. wrong. I don't have anything. Mientras que el Señor está diciendo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Soy yo un creyente en la palabra? No, And the word, no. am I being a believer in the word? I'm not. El Señor dice, pero vamos a ver, por el amor de Dios, si yo os digo la verdad, ¿por qué vosotros no me And Jesus creéis? says, if I tell you the truth, why don't you Si yo believe te me? digo que yo estoy contigo If I'm telling you that I todos am los with días you hasta el fin del mundo, every day until the si yo te digo end que of te the proveeré world. todo lo que te falta, ¿dice eso la palabra de Dios If o I no? tell you that I will provide for everything that you lack, En este caso, por medio de Pablo en Filipenses, es palabra de Dios. you see, this is the word of God. Y él está diciendo, And he says, yo te proveeré I will todo lo que te provide falta. everything that you need. La palabra buena ahí es todo. The good word is everything. Quejumbroso. ¿Estoy creyendo yo a la palabra de Dios? Complaining No. and anguished, am I believing? Y yo I'm asisto a not. la iglesia
And if y canto y aleluya y I bendito go tal. to Pero church and I luego say hallelujah, salgo otra vez cargado de alimañas de Satanás en mi corazón, miedo, angustia. but I leave church and Preocupación. I'm again full ¿Qué of va a ser de anguish, mí? worries. Cuando la palabra de Dios dice, yo te proveeré todo lo que te falta. But the word of God says, I will Y provide lo for haré everything. no de una forma paupérrima, pobre, And sino not in conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. And I will Qué not vergüenza provide in me a da. small way, Qué but vergüenza according me to my da riches and glory. que algunas Well, veces I feel ashamed me pongo el primero, that sometimes haya estado preocupado y I haya have dado been una worried. imagen. Cuando Dios en su palabra me está diciendo, yo te guardaré, yo te proveeré, no te faltará de nada, yo estoy contigo. ¡Qué vergüenza me da, Dios I mío! feel ashamed when God is saying something and I don't believe Him. Es la palabra de Dios. The word of God. Amen. El otro día estaba solo en la habitación del hospital I y was di at the allí dos hospital golpes sobre room. la cama y dije, no, se acabó. And I was feeling Se low acabó. and I said, no, this is it. Se acabó el dudar de la No palabra more. de mi Cristo. Es No mi more Cristo. doubting the word of Christ. Es He's mi my Señor. Christ. He is my Es el único que Lord. tiene un interés genuino por mí. He is the only one who is Y Él me ha truly dicho, interested no in me. temas, cree And He solamente. said, do not be afraid, only believe. Es la palabra de Dios, de That mi is the Cristo, word para of God mí. for me. ¿Qué hago yo temiendo? Why am I Cuando Él está afraid? hablando a mi corazón y está diciendo, no temas. When He is talking to my heart and He is Solamente saying, cree. do not be afraid, only Hermano mío. believe. My brother, Si Jesús le dio estas palabras if Jesus gave these words a un hombre to a man cuya hija estaba muerta, whose daughter was dead, Él le dijo, no temas, said- cree solamente. don't be afraid, only believe. Este hombre estaba en un caso. The Definitivo. situation of this man was Si le dijo terrible. eso a Jairo, hermano mío, He said this ¿qué to crees Jairus. que te está diciendo a ti? What do you think He is telling you today? Es la palabra de Dios para ti. It's the word of Es la God palabra for de you. Dios. It is the word La of verdad. God, the truth. Isaías dice, despierta, despierta, vístete de poder. Isaiah says, wake up, Es la palabra de dress Dios. yourself with power. This is the word of God. Si Dios dice una cosa If God says one thing y yo no lo creo, and I don't believe it, no me aprovechará de nada. it is of no value to Lo me. puedo decir que lo creo con mi boca, sí, lo creo, aleluya, amén, lo With creo. my mouth I can say I believe it and say hallelujah to everything. Pero But es con el corazón que se it cree. is with the heart that we believe. Y me repito, si mi corazón está lleno de alimañas del diablo, de temor, de angustia, my- de preocupación, esa es la prueba clarísima de que no estoy creyendo la palabra del If Señor. my heart is full of the creatures of Satan, full of unbelief, doubt, Santo fear, Espíritu de Dios, worry, Ayúdame Holy a Spirit, help despertar y a me. vestirme de poder, Help me Señor. to wake up No and dejes que dress juegue en with tu casa. power. No dejes que la religión y sus rutinas me envuelvan. Oh Espíritu Don't Santo allow de Dios, religion and routine to Ayúdame. make me fall asleep. Help me. mira este Help me. versículo que todos conocemos. The verse that we all know, Está en el libro de Amós, el profeta Amós, Amos, en el capítulo 3 verse y 3. el versículo 3. Mira, And it inolvidable. is, chapter 3, verse 3. Allí dice la palabra de Dios. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Can two walk together if they don't agree? Esto es palabra de Dios para ti This is the word of God y for es you. palabra de Dios para mí. The word of God La for Biblia dice que creyó Abraham a Dios. Le creyó. The Bible says that Abraham believed God. Pablo nos dice que esto fue en esperanza, contra toda esperanza. And the Bible says Le creyó. that Paul says it Le was creyó. in hoping against all Le creyó. hope. But Abraham believed Creyó God. un Abraham imposible. believed something that was Es fácil impossible. creer cuando hay alguna posibilidad. You see, it is easy to believe when there is a Pero possibility. Abraham tenía 100 años. But Abraham was 100 Y years Sara old. 90. Sarah was 90 Además, years old. esta señora era estéril desde su juventud. And Sarah had always been Pero barren. Dios dijo, But tendrás God un hijo. said, you will have Y a son. no sirve el de Agar, será and Sara la not que te dará un Agar's hijo. son, but Sarah will Y la give you a escritura child. dice que Abraham And scripture says le that creyó Abraham a Dios. believed God. No llevo sombrero, pero si lo llevase me lo quitaría delante de Abraham. I will just Esto congratulate y Abraham. ninguna otra cosa es fe. This and nothing else is faith. ¿Qué dice la escritura? Lo dice además
en 3 ocasiones. And what does Scripture say? And it says it in 3 occasions. Y fue llamado And he was called amigo de a Dios. friend of God. Abraham fue llamado amigo de He was Dios. called a friend of God. ¿Por qué? And why? Porque le creyó. Because he believed. La amistad debe estar fundamentada sobre la confianza. You see, friendship has to be founded Si hay upon una persona que no me trust. fío de ella, que no la creo, que me parece... Pero ¿cómo me voy a hacer amigo de ella? Me puedo hacer amigo ficticio por fuera, que parece, pero en realidad, Dios te bendiga, lo más lejos posible de mí. No soy tu amigo. You see, if you don't believe in me, you cannot be my friend. Imagínate con Dios. Imagine with God. Dios dice una cosa God says one thing, y yo silbo. Como que no he oído nada. and I totally Y ignore sigo him, por otro derrotero. and I continue doing my things. ¿Cómo voy a ser amigo de Dios de esta forma? How can I be a Por friend mucho of que luego God? con mi boca lo ensalce, lo alabe y proclame, no sé cuántas proclamas, si mi corazón no está plenamente confiado en Él, ¿cómo voy a ser amigo de Dios? ¿Cómo van a andar dos juntos si no están de acuerdo? See, how can 2 people walk together if they do not agree? Mira, estoy en un trance And I am No living quiero a situation. decir más nada. Yo solo sé que I won't say he more. tenido que examinarme a mí mismo, I have had to he tenido examine que myself, desechar muchas cosas take out many y no things. hacerme trucos en el solitario, sino salir de la cueva, como se decía, And be ponerme delante de totally Dios y honest. decir, vamos a ver, Come ¿en before qué God and estamos? say, where am I? Mira, la palabra de Dios, The word of yo God tengo says, la cita por aquí, creo, tú la conoces también. you know the quote, Una cita es Primera de Pedro 2:24. 1 Peter 2:24. Allí dice que Él llevó en su cuerpo 1 Peter 2:24. sobre el madero todos nuestros pecados. And he brought our sins in his body up on the cross. ¿Vale? Esto es la palabra de Dios. This is the word of God. Por medio del apóstol Pedro. Through the apostle Peter. ¿Sabes, hermano mío, que hay infinidad de personas que asisten a las iglesias y dicen amén como papagayos y no creen esto? You know, many people No go lo to church creen. and say amen and they don't believe it. Oh, no, Señor, si tú tal, si tú a lo mejor cual, si tú quisieras. If Cuando you la wanted. palabra de Dios dice que Él se los llevó The word of en God su said that cuerpo, sobre all- aquel madero, todos, ahí otra vez esa palabra potente, todos nuestros pecados. La gente no cree. it says he took all our sins on the cross. He took Están all todavía our sins. tratando de hacer cositas buenas People are still trying to be good, para ser agradables a los ojos de aquel. to be able to please him. Incrédulos, They're unbelieving. es incredulidad. That's unbelief. No están de acuerdo con Dios. They don't agree with God. Dios dice una cosa God says one y thing, ellos están diciendo otra. you say something else. Dios dice, estás limpio porque yo he puesto todos tus pecados sobre la espalda de Cristo. Y tú estás diciendo, oh no, qué pecador soy, si Dios me perdonase, si Dios me admitiese, si You Dios say, no sé qué. God says you were clean, and you say, oh, I wish es I esto? were clean. I want to be clean. Por el Well, amor de you Jesucristo. don't believe him. Creyentes, Believers incrédulos. that are unbelieving. El otro pasaje es Isaías 53, Another passage is Isaiah que es el mismo, 53. está relacionado. It is Allí related. dice el profeta Isaías 53:4. Verse 4, Ciertamente 53:4. llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y el 53:5 He bore dice, our sicknesses and our pains. por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados. Que es lo que dice Pedro en 2:24. Lo mismo. Lo dice Isaías y By his wounds we are lo dice healed. Pedro. ¿Qué dice? Peter quotes this verse and Dice que Cristo en su sacrificio, says that Christ in his cuando sacrifice, estaba colgado when he was sobre hanging aquella cruz, on the cross, en el madero, como dice Pedro,
Dios hizo varias cosas ahí. God does several things. Colocó sobre sus espaldas todos nuestros pecados. Upon the shoulders of Christ, he placed Dice every one of también our que Él sins. se llevó And he took away todas nuestras enfermedades. all our sicknesses. Esto es palabra de Dios, This is the word of no es God. opcional. This is not an Dice option. también He also says que por su herida, por that su llaga, by his wounds fuimos we have, pasado, this is past tense, we Nosotros. have been curados. healed. ¿Cómo te encuentras? ¡Ay, qué malito estoy! How Me do you duele aquí. feel? Oh, ¡Qué I'm mal, feeling qué so bad, mal! I'm so sick. Estoy muy enfermo, I'm very sick. estoy muy malito. I'm feeling very bad. Pues agárrate, porque vas a llevar esa enfermedad encima para rato. Well, Estás contradiciendo a Dios. when you oppose the word of God, No estás de acuerdo con Él. you bear the consequences. ¿Cómo You van a andar don't dos agree juntos with si him. no están de acuerdo? How Le can you walk estás with him if you don't agree? contradiciendo. You are No, contradicting bueno, him. es que, vamos a ver, no sé cómo funciona esto, pero yo lo que sí te puedo decir es que yo estoy enfermo. You say, but Y I don't el know how cuerpo this me works, duele. but I am sick and this Y hurts. esta es mi realidad. And this is my reality. Y a mí que no me haga nadie decir que por su herida he sido curado, que Él llevó mis enfermedades, cuando la realidad es que yo la tengo en mi cuerpo y me está doliendo. And you say, I don't know what the word says about this, but the truth is Ah, that pues I muy am bien, sick pues and, es and una- I'm in pain, Es una lógica preciosa which is logical, y un razonamiento maravilloso. reasonable, Pues habrá que continuar con esa enfermedad hasta que but te keep mueras. on with your sickness until you die. O somos como muy devotos, muy religiosos y le decimos al Señor, oh Señor, sáname de esta enfermedad. Or very religiously we tell the Lord to heal us. Oh Lord, heal Mira, me from this sickness. El Señor sana, esto es Look, evidente. the Lord heals. Pero el This Señor is sana evident. de muchas maneras. The Lord heals in many ways. Igual que dice allí en Hebreos que And as it says in Él Hebrews, ha hablado muchas veces y de muchas that He has maneras. spoken many times in many El Señor ways. también sana The Lord heals de muchas maneras. in many ways. Él ha dado dones por el Espíritu Santo a la iglesia He has given gifts to the Holy y Spirit. uno de To the esos church by dones the es Holy el don de Spirit. sanidad. One gift that He gives to the Y church is una the gift of persona que tiene healing. don de sanidad, como tiene ese don, puede orar por tu sanidad y tu sanidad viene. So a person that has the gift of healing can pray for you and heal you. Pero viene en función de que la palabra de Dios dice que Cristo se las llevó. But it really, you are healed because the Word of God says that Christ Si took no, no away vendría. healing. Otherwise, you wouldn't be healed. Tú eres una persona que puedes presentarte delante de Dios So, limpia, sin un solo pecado, Yourself can present yourself before the Lord without any sin, sin conciencia de without pecado. awareness of sin. Pero eso solamente es así porque Cristo se los llevó. And that is only because Christ took your sins Ahora, hay away. distintas formas de que se manifieste una sanidad, So there are different ways of your healing Pero to be hay manifested. una But there's one en la que nosotros, in which we, puede que no haya en medio de la iglesia ninguna persona que tenga don de sanidad. there might not be among us a person that has a gift of healing. Pero eso no quiere decir que como no aparezca alguien con ese don estamos condenados a morir. No, But that doesn't mean that unless No. somebody comes with a gift of healing, I am going to die. No, porque nosotros personalmente podemos ejercitar nuestra fe. because we personally can exercise our faith. Sí, Señor. A mí, como comprenderéis ahora, todo el mundo me pregunta, es lógico. Now, everybody Porque asks me now because Me preguntan porque la gente They está ask me- interesada, la gente es amable, la gente tiene buen corazón. people are Y te nice to preguntan. me and are interested Pues in yo me. digo, estoy bien. And I always say, I am well. Las enfermeras entran y me dicen, ¿cómo está usted? Nurses Antonio, come and digo, say, "How are estoy you?" bien. Say, I am well. Y aún el otro día me dijo con un poco de rententín, bien, bien, como diciendo, sí, And estoy bien. one nurse said, you're well, you're well. And I said, yes, I am. Porque el veredicto del doctor Because the verdict of the doctor es este. may be that. Pero el veredicto de mi But Dios, the verdict of my Es este. God is different. He says Y that el I'm doctor, well. The doctor, Dios lo bendiga, God bless him, puede que se encuentre en mi lugar o en uno peor cualquier día de estos y va a necesitar un milagro también. Y si no tiene a Dios, a ver de dónde va a tirar. may find himself in my place one day, and if he doesn't have God, he will die. Hay el veredicto de una bata blanca, como pesa a veces. Now, the verdict of this doctor, of doctors, weigh very much on us. Estás enfermo, te han You are operado sick. de apéndice,
You've been operated from y your el médico appendix. te visita The doctor comes to you y te toca, no sé por qué tocan siempre allí and donde they duele. touch where Te it toca hurts allí, the te aprieta y most. te, ¡oh! And you are hurting and you say, ow. Y te dice, But he says, estás bien, you are well. mañana le damos a usted el alta. Tomorrow you go home. Llega la hora de la visita, tu gente viene a verte por la tarde The visitors come to you and they y visit te preguntan, you. ¿cómo estás? And they ask you, how are you? Y tú dices, estoy bien. And you say, I'm well. El médico me ha dicho que estoy The bien doctor said I'm doing y well. que mañana me da el alta y me voy a casa. And they said that tomorrow I'm going Pero tú home. tienes dolor. But you have pain. El dolor está allí, si no toca, Pain verás is si hay there. dolor o no. You'll see if Y aún it estás doesn't un poco hurt. bajo el efecto de la operación y tal. Sometimes Pero you've, ya no haces caso de los síntomas. but you ¿Por don't qué? pay attention to the symptoms. La Why? palabra de la bata blanca The te word dijo, of the estás man bien with the white y te vas a ir a robe casa. said, Sin embargo, the doctor cuando es said, la palabra del Señor la that que you're tenemos going que home. aceptar, queremos que cante un gallo a las 3 de la madrugada para confirmar y poner allí 7 vellones. Por el amor de Jesucristo, es la palabra de Dios, es el veredicto believe the word of exacto God. y definitivo. we want to test Despierta. his word and prove his word. Despierta. Well, let's awake. Vístete de poder, Awake. sal de la cueva. Dress yourself with Dejamos power. de ser para siempre creyentes Let us stop being unbelieving believers. incrédulos. Ya, pero es que esto es lo que siento. Yeah, but I'm feeling this way. Bueno, Oh, si tus sentimientos contradicen lo que la palabra de Dios dice, if your feelings oppose the word of God, pero yo no voy a decir que estoy bien cuando aún me duele. but I cannot say that I'm doing well when it hurts. No, ¿por qué? And you can't, why can't you? Tú no sabes que nuestro Dios es un Dios que llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Don't you know that God says things that are not as if they were? ¿No sabes que la palabra de Dios dice por medio de Pedro que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios? Don't you know that Paul says that if anyone speaks, may he speak according to the word of No God, conforme a las palabras del médico, not according to the words of the no doctor, conforme a lo que yo siento. not according to what I feel. Hable conforme a la palabra de Dios. Speak according to the word of ¿Cómo God. estás? Estoy bien. How are you? I'm Mira, well. te soy sincero, tampoco vengo dando testimonio a todo el que aparece por allí. O sea, la verdad, cuando yo entiendo por el Espíritu de que este es el momento, por supuesto que sí. I Pero no don't ando por say all allí. these things to every person that comes by. Les digo, bien, I only say, I'm well. si lo entiendes bien y si no es tu problema, pero yo estoy bien. I'm well. Lo que sientes probablemente sea debilidad en tu cuerpo, You may quizá feel algún weakness in your dolor, body. You may feel pain, quizá fiebre. fever. Es lo lógico cuando estás bajo una quimio. Logically, when you're going through chemo, Pero yo no quiero But I don't andar want to en contra de la palabra de Dios. oppose the word of God. La palabra de Dios dice The claramente word of God says clearly about me. que Él se llevó todas nuestras He enfermedades. took all my sicknesses away. Si se la llevó, If he took them away, no tengo por qué llevarla yo. I don't have to bear them Entonces, myself. ¿por qué la tienes? So why do you, La tengo porque el diablo why are you sick? You can la ha ask. colocado sobre mi cuerpo Well, the devil has placed de the una sickness in forma my ilegal. body in an illegal way. Lo que ha hecho es ilegal. What the devil has done to me is illegal. Ahora, de mí depende Now, it depends on me el firmar el recibo y quedarme con el paquete. to sign the package and O decirle, keep esto it lo tomas y te lo llevas tú al infierno. and say, oh, no, I'm not Porque receiving esto this, no es take it to mío. hell with you. This is Por la not for llaga de me. Jesucristo yo he By sido the sanado. wounds of Jesus Christ, I Y have si been lo he healed. sido, lo soy. And if I have been, Y I am. no tardando mucho, mi cuerpo se acomodará a esta verdad. And very quickly, my body Bendito will sea el nombre del accommodate Señor. to the truth. La palabra poderosa de Dios que solamente les aprovecha a aquellos Powerful word of God que la creen. that has only value to those who believe. La palabra del Señor dice, hemos mencionado ya, Él suplirá todo lo que nos falta. The word of God says he will provide for everything that we lack or we Puedo need. tener los bolsillos vacíos. My pockets could be empty. Siempre se traduce en futuro, suplirá. And we always translate it in the future. We say he No, will mi provide. Dios pues suple. But we should say my God Porque esto de provides.
traducir en futuro es como poner la zanahoria delante del burro y andas siempre dando vueltas detrás de ella y nunca la alcanzas. You see, when we No. translate the verbs No. in the future tense, it's always in the future and we never Mi Dios reach pues it. suple My God provides todo lo que me falta. everything that I lack. ¿Cuándo tengo yo que creer eso? ¿Cuando tengo las manos llenas? When should I believe this? When my ¿Eso hands es are full? fe? Is that faith? Por el amor de Dios. No, it isn't. Pero cuando no sabes ni dónde echar mano, But when my hands are empty, tú sigues diciendo you keep y saying sobre todo creyendo en tu and corazón. believing in your heart. Mi Dios My suple God todo lo que me falta provides everything that I conforme a sus lack riquezas en gloria. according to his Mi riches esposa and me ha glory. ayudado mucho durante toda mi vida en ese campo. My wife has helped me Cuando ha so habido much in veces en que that yo me he area. debilitado y tal, ella ha dicho, no, When I've become Siempre. weak, she's always said, no. Always trusting God. la palabra de Dios dice The Word of God que says, Jehová es la fortaleza de mi vida. the Lord is the strength of my life. Salmo 27.1. Psalm 27:1. Jehová es la fuerza de mi vida. The Lord is the strength of my Filipenses life. 4:13. Todo lo puedo en Cristo que And me fortalece. I can do all things in Christ that strengthens puedo, me. no puedo. And you say, I can't No voy a stand poder it con any esto. longer. This is too much Esto for es me. superior a mis fuerzas. This is bigger No. than me. No puedo. I can't. Cuando Bear Dios it. dice, yo soy tu fortaleza, But the Lord says, I am your strength. ¿cómo van a andar dos juntos si no están de acuerdo? How can two walk together if they don't agree? Yo puedo hacerme trampas y tratar de engañar a mi propio corazón, I can pero try to Dios cheat no puede ser myself, burlado. but you cannot cheat God. Dios sabe que no estoy andando con Él como caminó Enoc con Él. God knows that I'm not walking with Porque Him Él just está like diciendo Enoch una walked cosa with Him. y yo estoy diciendo otra. Because He says one thing and I say something else. Todo lo puedo en Cristo I que can do que all me things fortalece. with God that gives me strength. Tenemos este rótulo aquí detrás que colocó aquí Rebeca. No temas, cree solamente. This verse that says, do not be afraid, only believe. Estamos aquí en alabanza o en la We are in reunión worship time y and, vemos ese rótulo ahí. and we see that. Bonito rótulo, Pretty, bonita palabra. pretty. Eso es words. palabra de Dios. Well, that is the Word of God. La palabra de Dios. The Word of La God. palabra de tu Cristo, de mi The Cristo. Word of Que nos Christ. está diciendo a ti y a mí, no temas, Telling you and me, do No not be temas. afraid. Do not be afraid. solamente cree, Only believe. solamente cree. Only Y believe. me repito, si esto se lo dijo a un hombre cuya hija estaba muerta, He told ¿qué this te to a estará man diciendo a ti? whose daughter was dead. No What is he temas. telling you? He's telling you, do not be afraid. Cree, Only cree solamente. believe. Mira, cuando Jesús llegó a casa de Jairo, When Jesus came to Jairus' allí estaban las house, plañideras, estas mujeres que se las pagaba para llorar y darle ambiente al funeral. there were women there that were there to weep and wail, and Y it Jesús, was a custom there. tenemos que, And Jesus, en esto tenemos que ser igual que and we él. have to be just like Jesus. Un poco locos desde el punto de vista. We have La to be palabra de la cruz es locura a Crazy los que from se our pierden. point of view. Desde el punto de vista del mundo, locos. Pero Jesús llegó allí y dijo, la niña no está muerta, And Jesus said, the girl is not dead. sino duerme. She's asleep. ¿Qué dice la palabra ahí a Now, continuación? what does the Word of God say then? Y se burlaban de él. People made fun of him, laughed at him. Cristo, contigo me apunto, que se Christ, burlen de mí I también. go with you. I don't Pero care tú if eres they mi laugh Cristo. at me. You are my Yo me agarro a Christ. tu palabra I hold on to y your doy word. tu palabra. According to Y your que se word, burlen de mí. they can Pero laugh yo no at te voy a me. fallar a ti para tener la aprobación de ellos y que no se burlen. I will not fail you and just to have their approval. Y echó fuera a todos. Well, Jesus sent everyone away. Mira, aquí tenemos el caso de una niña muerta. This is a dead A girl. veces son enfermedades graves Sometimes there are o enfermedades más serious ligeras, pero sicknesses. aquí tenemos a una niñita muerta. You see, the girl was dead. Cuando le dijeron a Jairo, And when they tu told- hija ha muerto, no molestes más al maestro. They told Jairus, your daughter is dead. Don't bother the Qué master anymore. definitivo tuvo que sonar esto en los oídos de Jairo. In the ears of this man, this was so definite. Pero Jesús, que So estaba allí final. en medio del gentío, aquella Jesus was señora among que the tenía flujo de crowd. sangre, le había tocado por detrás y Healing the en woman medio de that todo had aquello, the blood issue.
Jesus Jesús oyó heard those words. a aquel que le dijo a Jairo, He no heard the man molestes más al saying, maestro porque tu hija. don't bother the master Está anymore. muerta. Your daughter is dead. Entonces Jesús But Jesus lo dejó todo, stopped everything. todo. Y vino a Jairo And he went to Jairus y le dijo, no temas, and he said, don't be afraid. cree solamente. Only believe. Dice el libro de Apocalipsis que habrá silencio en el cielo por media hora. Book of Revelation. Hubo silencio en says aquel momento there will be y Jesús silence se of dedicó heaven. solamente a una cosa, a fortalecer el corazón de este hombre Well, Jesus silenced everyone and just wanted to strengthen the heart of this man con esas palabras. with those exact words. No temas, Do not be afraid. cree solamente. Only believe. ¿Acaso pensamos que Jesús no conocía lo profundo y lo trágico de la situación? Claro, Do you think Jesus did acababa not de know oírlo. how tragic the situation was? Con Jesús no hay absolutamente nada perdido. There's nothing Nunca. lost with Jesus ever. Nunca. Never lost. Jairo tenía prisa de llevar a Jesús a su casa para que sanase a su hija cuando aún estaba viva. Jairus was in a hurry. He wanted Jesus to go quickly to his house Pero to cuando heal le informaron de his que la niña daughter. había muerto, But when he was informed of her death, dijo, mira, me ha costado he said, encontrar a Jesús, pero ahora que tengo a Jesús, it took me time to find Jesus, and Ya now es that tarde I porque la have niña está Jesus, muerta. it's too late. si tienes a Jesús, But if you have Jesus, nunca es tarde. it's never too late. Él dijo, yo soy la resurrección. He said, I am the resurrection vida. and the life. Si tenemos a Jesús, If you have Jesus, tenemos todo el tiempo. Él es el alfa y Él es la you have omega. all the time. Los echó you fuera a need. todos. He sent Dice la everyone palabra de away. Dios. The word of God says. Entraría, pues no recuerdo bien, entraría con su padre, con su madre. He went in with Y the seguro que la parents, escritura dice que con un par de sus discípulos, no recuerdo bien. Los demás, todos fuera. with a couple of disciples also, and he sent everyone away. ¿Para qué quiero yo conmigo aquí? Aquí dentro estoy lleno de gente orando como papagayos cuando ahí fuera os habéis reído de mí cuando he dicho que solamente dormía. Why do I need everyone praying when you laugh when I say that she's only asleep? Tienes cualquier caso de necesidad When you encounter yourself in a y todo el mundo situation of need, ora por ti. everyone prays Yo for you. agradezco de todo corazón I'm thankful la amabilidad, la buena fe de las personas y de hacer por ti hasta donde llegan. Lo the agradezco, Dios kindness sabe. of people praying for me. You know, I am so thankful. A veces hay grupos que se dedican a la oración y te dicen, tengo 1000 personas orando por ti. Somebody can say, I have 1,000 people praying for you. Dices, bueno, entonces esto ya está hecho. Okay, so this is done. No, pero la pregunta es, But the question is, ¿cuántas tienes que están creyendo? how many believers are praying? Porque el Evangelio solamente es poder para aquellos que creen. Because the gospel is only powerful for those who No es el believe. número de personas que están orando, It's not about people, how many people are praying. sino el número de personas que realmente creen. It's how many people really believe. Mira, quiero contar rápidamente, sin perder mucho tiempo otra vez, una historia que le escuché a un pastor. There's a story that I heard a Estaban en pastor una convención donde Sí. había en una sala 2000 personas 2,000 people were in y this en convention. el salón contiguo otras 800 y pico, casi 3000 And in personas. another hall, 800, so they were in a total of Era 3,000 una people. convención de una denominación. It was the convention Se of a congregaron todas denomination. estas cosas que se All hacen again, retiros o como queramos a llamar. retreat, all of them got Todos together. reunidos allí. Y estaban en la alabanza y de pronto alguien pasó y le dejó una nota al líder de alabanza, la leyó y dijo, They were in the worship time la and esposa del pastor they received the news that ha hecho una llamada desde el hospital, dice que el pastor se está muriendo en el hospital por un infarto the de pastor had a miocardio. heart attack and Infarto al he's corazón. dying. Bien, todos pararon. Everyone stopped. Y había allí un hombre de fe, yo he leído algunas cosas muy poderosas acerca de él, que se llamaba, por si hay libros en inglés,
Si alguno queréis buscarlo, sí que los hay. Se llamaba Raymond T. Ritchie. The name of this man was Raymond T. Ritchie. Y alguien dijo, hermano, le conocían en su fe recia, le dijeron, hermano, pasa y dirígenos en oración al Señor por el pastor. And so they said, come and pray for the pastor. Él pasó adelante y This man came up front, los puso a todos de pie, made them all stand up, les hizo recordar que la palabra de Dios dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. and he said, the Lord says that if we ask according to his will, he hears. Nuestra sanidad es la voluntad de Dios. Our healing is the will of God. Si no nos hubiese llevado Cristo nuestras enfermedades. Otherwise, Christ wouldn't have taken our sicknesses. Luego Él dijo, vamos a pedir al Señor So, we're going to ask God por la sanidad de nuestro hermano pastor. for the healing of our Todos oraron pastor. por la sanidad All of them prayed. y él preguntó, And then he asked, ¿cuántos de ustedes creen que el Señor nos ha oído how many of you y believe nos ha that respondido? God has heard and answered? Prácticamente la totalidad levantaron la mano. Everybody raised their hand. Bien. Él se retiraba ya de la He was plataforma going back to his seat. y se prepararon para continuar con la alabanza, And they pero were starting este hermano volvió corriendo otra vez atrás, But he ran again to the platform. hizo una pregunta y les and dijo, asked, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a seguir orando por el hermano pastor? how many of you are willing to keep on praying for the pastor? Y una gran mayoría levantaron la mano. Most of them rose their hand, Y el pastor les dijo, ¿para qué? raised their hand. And he said, why? No entendieron nada. They hadn't understood. Jesús dijo, todo lo que pidierais Jesus said, en oración, everything that you ask for in prayer, creed que lo habéis recibido. believe that you have received it. ¿Cuándo hay que creer que lo hemos recibido? When do you need to believe that you have it? Antes de recibirlo. Before you have it. ¿Y Before cuándo you lo receive it. recibiremos? When will we receive it? Después de haber creído que lo hemos recibido. After believing that we Y la have. promesa firme de Jesús es, os vendrá. And the promise of Jesus is firm. It says, you Hemos will have pedido it. It will a come. Dios sanidad para el hermano. We have asked for healing for a brother. Hemos creído que Él nos ha escuchado y nos ha respondido. We believe that he has heard and answered. ¿Para qué vais a seguir orando? Why do you keep on praying? Religión, Religion. rutina. Routine. Lo que ahora toca, que un día teníamos una predicación al respecto. What we need to do ¿Hay now- algo que hacer después de orar? Is there something that we have Sí. to do after praying? Sí, Yes. hay algo que hacer Yes, después there de is orar. something that we have to Después de do. orar hay que recibir After praying, we have to receive. y no seguir dándole la monserga a Dios como si Él fuese sordo y no nos hubiese oído la primera vez. And not keep on asking God as if he hadn't heard us because he is deaf. Jesús dice, no seáis como los gentiles que piensan que por su palabrerío serán oídos. Jesus says, don't No. be like the Gentiles who think Es that decir, because of their many words they tú will be oras. heard. Y en el momento que estás orando, When you cree pray, que ya lo tienes Believe that you have it, en tu corazón. Y te vendrá. and it will come. ¿Qué harás? En ese tiempo te vendrá, dice Jesús, está en futuro. Puede ser un minuto, puede ser un año. And it will come as a future. It ¿Qué harás can tú en take ese time. tiempo? What will you do in that time? Dar gracias a Dios. You give thanks to God. Señor, gracias por mi sanidad. Thank you for my Gracias por healing. la sanidad del pastor. Thank you for pastor's Gracias por esta healing. cuestión que te he pedido, lo que sea. Thank you for this that I have Gracias. asked. Thank you. Porque das gracias si no tienes nada. Es Why la do you fe. give thanks if you don't have it? Oh, that's Jesús me dijo faith. que lo haga. Jesus said, I should do this. Probablemente la inmensa mayoría te digan, hay que seguir orando. Eso es del diablo. Well, people say, but you have to keep on praying. Well, that is of Si the el devil. diablo te hace orar de nuevo, If the devil rompe causes tu you fe del principio. to Y pray ya estás again, en la rueda que no lleva a ninguna Means that the parte. first time you had no faith, and that No, is Señor. that happens again and again. ¿Qué puedo hacer yo? So what can I En do? mi caso, darle gracias a I Dios. can por give mi thanks to salud. God. Te doy las gracias, Señor, porque Jesús se llevó también mi enfermedad. I give you thanks, God, Y por because su Jesus took herida my sickness away, he and sido yo curado. by his wound I have been healed. Este es el diagnóstico bueno y This is definitivo. the good diagnosis. Médicos digan lo que quieran conforme a su poco conocimiento. Doesn't matter what the doctors say. Es la palabra de Dios. This is the word of God. Despierta. Awaken, awake. Vístete de poder. Dress yourself with power. Tenemos que tomar esto como un Pittsburgh
toma un hueso en su boca y no hay quien se lo quite. Bendito sea el nombre del Señor. We have to take hold of it No like a dog debilitarnos. takes hold of a bone and doesn't let go. Es la palabra de nuestro This is the Cristo. word of our Tú Christ. tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Si soltamos tu palabra, ¿a quién iremos? ¿A la palabra del médico? You have words of eternal life. If we let go of your word, where shall we go? What will we have? El Señor levantó viva a esta niña. The Lord raised this child, this girl. Esto no está escrito en la palabra, pero esto This is not written in the Bible, but me lo imagino yo. I imagine the Que le scene. diría a la niñita: He would say to the girl, me alegro de que tu padre siguiera confiando en mí. I'm so happy that your father kept trusting in me. No temas, cree solamente. Do not be afraid, only believe. Es la palabra de Dios, It is the word of el God, fundamento de nuestra vida. the foundation Podemos of our apostar life. nuestra vida sobre la palabra de Dios, que no la perderemos. We can put all our life in the word Él of lo God. dice: todo aquel que en él cree we no won't será lose it. avergonzado. Everyone who believes in him will not be put to shame. Si crees, If you believe, nunca serás defraudado. you will never be Nunca. let down, Bendito sea el nombre never del be Señor. disappointed. Bueno, Amen. hay un ejemplo precioso, algo que maravilló al mismo Señor Jesús. Dice la Escritura que Jesús, ante esta actitud, se maravilló. There's an example that marveled Jesus himself. The scripture says that he was Era amazed. este romano, It was this Roman un centurión que tenía un siervo centurion que estaba paralítico en whose casa, servant enfermo, was sick at home. y le dijo a Jesús: tengo esta situación en casa. He said, I have this situation at home. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Jesus said, I will go and heal him. Pero este romano le dijo: Señor, no. The Roman said, no. ¿Conoces estas palabras que se repiten en ciertos lugares religiosos sin mucho sentido? No soy digno de que entres en mi casa. And he said, I'm Pero not worthy of you coming to my la house. palabra verdaderamente potente de fe de este romano fue: tan solo di la palabra y mi siervo será sano. The word of faith of the man is, just Y say the Jesús dio word un and my paso servant atrás y will dijo: be ¿cómo? healed. And Jesus said, Dice la what? Escritura: se maravilló. And he was amazed. Y dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. I haven't in all Israel seen so much faith. La fe de un romano, The faith of a que Roman. mal les sentaba a los israelitas que Jesús siempre pusiese como ejemplo de fe a los extranjeros. The Israelites did not like Jesus praising the foreigners. Tan solo di la palabra, Señor. Just say the word, Lord, suficiente. and that will be enough. ¿Por qué? Why? Porque la palabra Because the word es suficiente. is enough. Cristo ha dado muchas palabras Christ has given many words. y eso es suficiente. And that is No hay enough. que darle más vueltas, ni ju- enredar más. Don't have to, I mean, Él ha dado su palabra. think any more about it. I mean, you have his word. Tenemos que saber y encontrar en la Escritura qué palabra de Dios hay para cada una de nuestras situaciones, And we porque need la hay. to know and find in Scripture a word of God for our situation, echar because there mano de is a ella. word for your situation. Y afirmarnos sobre And ella. just take hold of that no word and movernos de ahí. affirm yourself in that word and Ahora, los believe religiosos it. Religious people Son capaces de hacer de todo. will do many things. Orar día y noche, Pray day and night. ayunar, Fast. lo que sea, Whatever. menos creer. Except believe. Creyentes incrédulos. Unbelieving believers. Andarán dos juntos si no estuvieran Will de two acuerdo. people walk together if they don't agree? Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, creo que el Espíritu Santo I believe the nos Holy ha sacudido Spirit un poco en esta has mañana shaken us para bien. this morning Nos for enseña good. a tomar posición, a no enredar, a no perder el tiempo. Bendito sea He el nombre teaches del us to Señor. take a position to stop wasting our time, Sino sencillamente afirmarnos just to affirm ourselves sobre la palabra upon the word, que ya ha sido dada. a word that has been given. Hay que descubrirlo en la Escritura, qué Now we palabra need hay. to discover this. Mucha gente que viene, salta, baila, brinca, va, viene, pero o no tiene su Biblia, o si la tiene, no sabe lo que dice ahí dentro.
Some people just come and go and I don't know, they Es la it seems palabra like de they don't Dios. know what the Word of God says. The Word of God. Mira el caso de Luis. Look at Luis's story. Luis, ya no tienes que volver. You're fired. Pero en el corazón de Luis But in Luis's heart, saltó inmediatamente la palabra de Dios, the Word of God que came está por up. encima de la mala noticia de esta The Word señora. of God is above the Y la palabra bad de news. Dios And the Word of God tomó situación en su corazón took hold of his heart y le dijo, Luis, and said, Luis, yo supliré todo lo que te falta I conforme a mi will riqueza. provide everything that you need. Mira, aquí le according hemos to my tenido riches and glory. esta mañana de domingo dando And testimonio now he gives testimony para gloria de Dios. for the glory Por of si God. alguien tenía alguna duda de que Dios es fiel. If anyone doubted that God is faithful, Vamos a ponernos let en us pie. stand up. Damos gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos las gracias por traernos en esta mañana a este lugar de reunión, donde hemos levantado nuestras voces y nuestros corazones en adoración y en gratitud a ti. Bendito sea tu nombre. Te damos las gracias por tu palabra, que es viva y que es eficaz.